Ahí, genial. Bueno, hemos dado la bienvenida a todos y a todas. Una alegría nuevamente encontrarlas, encontrarnos para este compartir y este seguir aprendiendo, en este seguir deconstruyendo y construyendo de esta mirada tan necesaria, ¿no? A partir también de los intercambios tan enriquecedores que se van dando en estos espacios. Como sabemos, esta es la última clase del módulo 5. Ahí la profe Pía, la docente Pía, ha estado subiendo todo el material en sitios y en archivos, ¿no? El programa, la estructura curricular. Yo simplemente, además de, por sobre todo, darles la bienvenida a esta clase virtual, a esta tercera clase que nos estamos encontrando, eran dos cosas formales, ¿no?, que les quería comentar. Por un lado, han recibido por mensajería interna un mensaje mío que tiene que ver con el tema de los legajos, ¿sí? Hay una documentación que ustedes presentaron, algunos, algunas, al inicio de cuando había que inscribirse al postítulo, que era el título habilitante, después DNI, la partida de nacimiento y 2 fotos carnet. Lo que están pidiendo, haciendo desde la jefatura, haciendo toda una organización nueva institucional, es que quienes no enviaron esa documentación, por favor, se envíe a esta dirección de mail que voy a pasar ahora, y quienes ya sí la enviaron o la entregaron, por favor reenviarla a esta dirección de email para que tengan todos, estén toda la documentación junta en este mail que es exclusivamente de el postítulo de Educación Humanizadora. Esta documentación es importante que se presente porque gracias a ella ustedes van a poder emitir sus títulos. Me decía la jefa Alejandra que solo 4 habían presentado hasta el momento, entonces es importante que por favor la envíen, ¿sí? Y la dirección, que yo la mandé en la mensajería, pero quienes quieran, la vuelvo a repetir, es Legajos Post Humanizadora 1 coh@gmail.com. No sé, por ahí Noé, después lo podemos poner en el chat. Profe, también estaría bueno, y voy a seguir insistiendo desde el año pasado hasta ahora, siempre con lo mismo, tampoco te confirman la recepción, por más que vos pongas en el mail, por favor, confirmar recepción. Bien, bueno, Sí, lo siempre voy a pasa. decir, Marcia. Lo voy a decir, obviamente. Sí, sí, sí. Perfecto. Lo voy a decir. Bueno, esto es importante como para su emisión de títulos, como también el tema de las cuotas del postítulo, ¿sí? Ustedes saben que son 8 cuotas más la inscripción y, bueno, también una vez que ustedes acreditan todo el postítulo, se paga el postítulo, tienen la documentación, ahí se emite este título en actualización académica en educación humanizadora. Eso es medio hincha, pero bueno, me parecía importante volver a comentarlo, decírselos, más allá de la mensajería interna, que vaya llegando por las distintas vías y obviamente a disposición de lo que necesiten, de cualquier consulta, inquietud o lo que sea. ¿Sí? Yo voy a ocuparme también de comentarle esto al departamento para que también confirmen las recepciones de lo que ustedes van enviando. Bueno, ahora sí, me callo, dejo la palabra a Pía, que estás por ahí. Me quedo Sí, por acá, André. obviamente. Dale. Gracias, Andrea. Bueno, hoy vamos a continuar con el módulo 5. Vamos a ver el concepto de generación y diálogo generacional. Y hemos invitado para esta clase a Romina De Angelis, que la voy a presentar. Ella tiene formación de grado y posgrado en filosofía. Actualmente trabaja en la Universidad de Comahue y en la Escuela Superior de Música en Neuquén.
participa en diversos organismos e iniciativas del movimiento humanista hace 15 años, y es maestra aplicada al Parque Carcarañá. Bueno, ella nos va a estar acompañando y va a desarrollar el tema de generación, va a problematizar este concepto, así que estamos muy felices de recibirla y que comparta sus perspectivas, sus conocimientos respecto a este tema que es tan interesante y es tan actual, que creo que es muy importante profundizar en él en estos tiempos. Y bueno, y después vamos a seguir con el concepto de diálogo, para cerrar luego con una pequeña meditación. Así que bueno, ahora le voy a dar la bienvenida a Romina, para que comience con su clase y nos cuente este concepto de generación. Bueno, buen día a todas, a todos. Gracias por la invitación a Pía, a Andrea, Noelia. Espero aportarles para su formación y recién cuando las escuchaba hablando. Romy, se te apagó el micrófono. Ahí está. Recién cuando las escuchaba hablando de las situaciones que viven en el ejercicio de la docencia, pensaba, bueno, ojalá que esta clase y esta formación que están haciendo ustedes las ayude a una mayor comprensión, ¿no? de los problemas y de dónde vienen esos problemas, más allá de la forma o del modo que toque en cada caso, ¿no? Yo les voy a compartir pantalla, por ahí me van a ver hablando para el costado, pero porque tengo dos monitores. Les voy a compartir el PowerPoint. Bueno, a ver. Bueno, ¿ven ahí el Power? Sí. Bien, perfecto. Entonces, la idea de esta pequeña colaboración en la clase tenía que ver con el concepto de generación en Ortega y Gasset. Ortega y Gasset fue un filósofo español que nació en 1883, a finales del siglo XIX, estudió filosofía, trabajó en Alemania. Es una persona que participó muy activamente de la vida política de su país. Después estuvo exiliado durante la Guerra Civil, estuvo en Argentina un par de veces y murió en Madrid a mediados del siglo XX. El texto que usé como base para trabajar este concepto de generación es El tema de nuestro tiempo. Se basa en unas clases que dictó en el año 22 y después las transformó en libro al año siguiente, y tiene un estilo muy, muy accesible, no es una escritura compleja ni muy rebuscada. El núcleo de la filosofía de Ortega, el tema que atraviesa todos sus textos y toda su búsqueda filosófica, tiene que ver con la crítica de la dupla realismo-idealismo y las reducciones que se hacen. Realismo e idealismo son dos posturas extremas, así dichas, en los que va variando cualquiera de las, digamos, es una lente a través de la cual puede leerse cualquier postura filosófica. Si lo que prevalece es lo real, en tanto corporal, es decir, si lo que es real es lo corporal, lo físico, esto que puedo tocar, y las palabras y las ideas son cosas que surgen a partir de estas cosas, que se le agregan, que lo humano interviene a partir de lo corporal, o si lo que es real en realidad es el pensamiento o la conciencia. Podemos pensar desde una idea platónica hasta lo que se llama el sujeto moderno, el sujeto cartesiano, ese que dice yo pienso, entonces existe. El sujeto cartesiano es el ejemplo más claro
de idealismo en este sentido. La persona, en este caso Descartes, que es el que, ¿no?, escribe su reflexión, de lo primero que reconoce realidad es de su pensamiento. Y una vez que reconoce la realidad de su pensamiento, de su conciencia, que dice pienso, entonces puede admitir la realidad de su cuerpo y del cuerpo de otros. Esto es, así muy brevemente, la disputa realismo-idealismo y las reducciones en el sentido de las simplificaciones, ¿no?, de cómo agotar esa lucha entre las dos posturas, que es más o menos entre lo que fue yendo toda la historia de la filosofía. Poder subsanar esta dupla es lo que atraviesa el pensamiento y la producción, la reflexión filosófica de Ortega y Gasset. Puntualmente en este texto yo les voy a hacer un relato argumentativo, es decir, no les voy a contar lo que dice el libro, porque lo pueden leer ustedes, sino que fui apuntando como los puntos argumentales que lo van llevando al concepto de generación. Ortega dice que en todo ensayo filosófico, en toda reflexión, se atiende a las cosas como son y a lo que se ha pensado de ellas. Y ahí pueden ver esto que les decía antes de intentar equilibrar el idealismo con el realismo. Entonces, atiende a las cosas como son, a las cosas que existen, en ese sentido que son, y qué se ha pensado de ellas, qué dijeron otros sobre estas cosas. Y en este sentido, dice, el pensamiento de cada época puede adoptar ante esto que fue pensado una actitud pacífica o beligerante. Es decir, puede aceptar los pensamientos, digamos, la tradición de pensamiento que ha habido sobre las cosas y desarrollarlas, y en ese sentido tiene una actitud pacífica ante ese pasado, o puede tener una actitud beligerante. ¿Sí? La actitud beligerante es en la que el mismo Ortega se reconocía frente a la generación anterior, y la actitud beligerante implica un no acuerdo con la historia del pensamiento, y también lleva a que los intelectuales de la época se dividan en dos grupos. Este es un concepto que en esa época, sobre todo en Europa, de vanguardia y retaguardia intelectual, era muy común, digamos, usar términos militares para el pensamiento. Entonces, los intelectuales que están en la vanguardia son esos que llevan adelante esta beligerancia frente al pensamiento anterior. Mientras que los intelectuales que están en la retaguardia son los que defienden el pensamiento anterior y los que, según dice Ortega, no están a la altura de lo que siente o piensa la vanguardia. Son como los elementos retrógrados en ese momento histórico. Y después presenta una jerarquía de elementos. Y les cuento a qué viene esto. Las discrepancias entre grupos de personas, incluso podría ser en este mismo grupo de la clase, salimos, vamos a un bar y escuchamos en una mesa al lado que habla un macrista y un kirchnerista y van a discutir sobre si está bien o está mal y no sé qué. Esas discrepancias son en un nivel de elementos. Por ejemplo, de la política. También podría ser sobre economía, sobre el desarrollo fabril, si la tecnología hace que ahora las fábricas trabajen de un modo u otro. Esos son modos, son expresiones superficiales, son elementos superficiales de algo más profundo. Esas posturas políticas que todas tenemos, se basan en una ideología, en una moralidad, incluso habla de aspectos estéticos, ¿no? Éticos y estéticos, que a su vez tienen que ver con algo más profundo todavía, que son la sensibilidad vital.
Ortega dice que, bueno, en la generación previa a él, las disputas eran entre los revolucionarios y los antirrevolucionarios. Entre ellos eran más afines que con la generación anterior, porque el que haya disputa a nivel de pensamiento económico, de pensamiento político, incluso ideológico, no quiere decir que las personas pertenezcan a sensibilidades diferentes. Son como el modo en que se expresa esa sensibilidad. Puede ser, digamos, son las cuestiones accesorias, secundarias, que vienen de lo biográfico, diría, ¿no? Uno se crió de un modo, bueno, se hizo peronista, se crió de otro modo, se hizo antiperonista. No es algo que uno eligió, es como el accidente que le ocurrió en la vida. No hace a la sensibilidad profunda de la época, sino a las casualidades, a todo lo que para Ortega es secundario. Entonces, a través de esta jerarquía de elementos, lo que nos está invitando es a distinguir cuando es una oposición de ideas económicas, políticas, ideológicas, morales, estéticas, o cuando hay una diferencia de sensibilidad. También nos dice que cuando esta diferencia de sensibilidad ocurre en una sola persona, no tiene ningún impacto histórico, ¿no? Es lo que incluso Aristóteles hablaba en la política, de que para vivir en sociedad tenés que compartir ciertos estándares, porque si no, sos o un genio o un monstruo, pero de todos modos no podés vivir en sociedad, ¿no? Las personas que vivimos en sociedad tenemos como una gama de valores, de actitudes, de sensibilidad incluso, que se comparten. Entonces, cuando la variación de sensibilidad se da en una sola persona, no hay impacto histórico, es un monstruo, un genio, pero no tiene impacto histórico. En cambio, cuando estas variaciones de sensibilidad se dan en grupos humanos grandes, ahí dices cuando se puede reconocer a una generación. Las variaciones de sensibilidad que son decisivas se presentan como generación. Entonces, bueno, les voy a decir qué es y qué no es una generación. Para Ortega, la generación es un cuerpo social íntegro, y este íntegro habla de esto que antes definía como vanguardia y retaguardia, ¿no? Que son opuestos, pero forman parte de la misma discusión, discuten sobre el mismo tema. Entonces, la generación es un cuerpo social íntegro, lanzado a la existencia, es decir, que existe, que vive, con una sensibilidad vital nueva, con una sensibilidad vital que se distingue de otras. Son personas con caracteres comunes que las diferencian más de la generación anterior que entre sí mismos. Esto es para Ortega una generación. No son una generación, no son personas que piensan lo mismo, ¿sí? Una generación no es esto que estamos acostumbrados a pensar como, bueno, no sé, la generación baby boomer, la generación X, la generación millennium. No es necesariamente un grupo humano que nace cada 15, 20 años. Aparte, las generaciones se van como acortando, ¿no? Antes la generación, no sé, en literatura, por ejemplo, la generación del 80, y era, bueno, había una generación en un momento y después sale otra generación en otro momento. ¿Sí? Las generaciones de las que está hablando Ortega, no, digamos, si bien están ligadas a lo biológico, no necesariamente el grupo humano que nace de este grupo humano que existe ahora, por ejemplo, va a ser una nueva generación. Por esto que decía antes, de que se puede tener ante el pensamiento, la sensibilidad previa, una actitud acumulativa, digamos, de crecimiento, de aceptación, de desarrollo, o una actitud beligerante. ¿Se entiende hasta ahora? Si quieren interrumpirme, no tengo ningún problema, me van
Me van preguntando porque si no, hablo sola. Bueno, sigo entonces. Muy interesante, Romy, todo lo que comentás. Bueno, pero ¿Verdad que nos eso... desconstruye a nosotros? Te quería hacer una pregunta, es decir, que se va como afianzando cierta sensibilidad. ¿Esa sería la sensibilidad de una generación? Hay una generación cuando hay una sensibilidad vital nueva. Entonces, Bien. cuando esta sensibilidad vital, que otra vez no tiene que ver ni con la política ni con la economía, sino, y esta es una crítica a hacerle Ortega, es muy vago cuando define, o sea, nunca define qué es la sensibilidad vital, ¿no? Pero la describe como algo que tiene que ver con la espontaneidad de las respuestas, ¿no? Siempre es, digamos, tiene que ver con algo nuevo, con un modo de respuesta a las situaciones que no siguen el camino que estaba marcado. Bien. No mucho, da un montón de ejemplos, ¿no? Pero, por ejemplo, dice esto que los modos de respuesta a las situaciones, por repetidas, se hacen naturales. Entonces, uno es un niño y cuando va a agarrar algo que no debe, le pegan una en la mano, entonces uno naturaliza y cree que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Después cuando es adulto, cuando alguien hace algo que no, le hace un castigo, una cachetada. Una generación nueva no lo aceptaría como algo que hay que hacer, ¿sí? Sino que daría una respuesta espontánea diferente. No sé si con eso responde a tu pregunta, Pía. Sí, Romy. Desde la sensibilidad vital, desde esa visión, ¿no? En una generación de las otras, de las X, Boomer, Z, convive más de una generación desde esa óptica. Sí, también distingue entre coetáneos y contemporáneos, ¿no? Porque el problema con este concepto de generación es, digamos, es cómo está imbricado lo biológico en algo que no es biológico. A ver, en este momento histórico, en esta clase, convivimos personas que tenemos diferentes edades, ¿sí? Y que seguramente tenemos diferentes posturas sobre ideas políticas y económicas, diferente ideología, diferentes gustos estéticos. Y el tema es que no necesariamente por coexistir, es decir, por ser contemporáneas, porque somos contemporáneas, estamos compartimos este tiempo, no necesariamente por eso somos coetáneas, es decir, no somos de la misma etapa o de la misma generación. Por ahí se me ocurre a lo mejor el tema de construir, ¿no? El tema de la violencia de género, el tema de las mujeres. Estamos en esta generación como más empoderada de la época de nuestras abuelas y de nuestras mamás. Me parece que compartimos eso que decís vos, esa sensibilidad vital nueva, que se despiertan las mujeres y que el varón viene a acompañar en algunos casos y en otros no, todavía no lo entiende y están todavía ahí luchando contra eso. Me suena, igual le estoy escuchando atentamente porque estoy deconstruyendo y estoy pensando en 1923, en esa etapa que estaba Ortega y Gasset viene a mostrarnos, ¿no? Por eso no tengo preguntas, pero tengo un montón de dudas que, bueno, te voy a seguir escuchando. Claro, ¿Qué otras visiones serían tendencias para este modo de concebir la generación? Podría ser una generación aparte, por ejemplo, el tema de todas las personas que están desarrollando toda esta teoría, modo de concebir la vida y todo humanizadora, para otros sería una tendencia y para Ortega Gasset sería una generación, la generación humanizadora. Claro. Después, digamos, está el problema de después
¿quién dice que es una generación? ¿No? Y hasta dónde esto es una sensibilidad o esto es otro modo de ver lo mismo. Romina, te quería hacer una consulta. Sí. Por lo que vos explicás del tema de la sensibilidad vital, como vos decís, es como medio confuso o pobre cuando él lo describe. Yo pienso que esa como movilización interna que se da en el colectivo de personas está como contaminada, ¿no?, por hechos políticos y por hechos económicos. Pero por lo que yo entendí es como que él no lo toma en cuenta eso. Pero sin embargo la visión existe, o sea, porque vi algo que me movilizó a mí y a un conjunto de personas, me empuja a actuar de una manera diferente. Él trabaja de manera indiferente eso, el tema de lo político y lo económico. En realidad, no es que es indiferente, sino que dice que es algo más superficial. Y eso era lo de la jerarquía de los elementos. Que el hecho de que uno tenga una postura política sobre algo o la contraria es accidental, digamos, podría tener que ver con modo de crianza, accidente, de qué te pasó, tuviste una experiencia de tal o cual. Bien. Pero lo que sí haría a una sensibilidad es que ese tema sea un tema de discusión. Ah, ahí está. ¿Sí? Sí. No importa de qué lado, digamos, de qué lado de la grieta, sino en la grieta, digamos. Bien. Sería algo así, en que hay una grieta, sería una cuestión de sensibilidad. Si vos estás de este lado, de aquel lado, bueno, digamos, no. Bien. Perfecto. Muchas gracias. Digamos, son términos que no están, digamos, también está esta dificultad de poder expresar o querer expresar en conceptos, en palabras, temas que no son de conceptos o palabras, ¿no? Como la sensibilidad. Entonces está esa dificultad de expresar lo vital en algo que es de otro orden, que es el orden de las palabras y del pensamiento y de ordenarlo. Entonces, digamos, esta es, me voy adelantando, pero es como una de las críticas posibles a esta propuesta de cómo traducir en palabras algo que es de otro orden. Si avanzo un poquito más, no queda mucho de lo que separé de Ortega para discutir. Entonces, las generaciones, en tanto, leamos generaciones como sensibilidad y no generación como edades, ¿sí? Como personas que nacieron entre tal año y tal año. Está esa duplicidad, no es que no tenga que ver, pero leámoslo en los dos registros. Entonces, las generaciones nacen unas de otras. Hay conflicto entre lo recibido y lo espontáneo. Es decir, puede haber un encaje que sea diferente, hay un encaje nuevo en las épocas polémicas, como decía antes, o un encaje que no entra en conflicto y son épocas acumulativas. Este va siendo como el ritmo de la historia, ¿sí? Épocas de crecimiento, de desarrollo y épocas de cambio, épocas de conflicto, épocas de beligerancia. Estos cambios de los que se van sucediendo entre las generaciones, según Ortega, no ocurren al azar. Es decir, es azaroso si tal persona vive, tal persona muere, si se da de tal o cual forma en tanto lo secundario. Pero en todo, en el desarrollo de la generación, en el desarrollo de la historia, hay una ley. Hay ley. No ocurre de cualquier manera. Y acá volvemos a esta duplicidad entre lo racional y lo biológico. Dice, así como cuando uno planta una semilla, sabe cuál va a ser el proceso biológico de eso,
Del mismo modo, se puede conocer la historia para atrás, reconociendo cómo fue ese desarrollo. Y es más, dice, la historia en realidad es profética, porque una vez que conocemos esa ley, no solo podemos conocer para atrás, sino que podemos conocer para adelante. Entonces, cuando una generación se reconoce como tal, y en función de que hay una ley, no es que puede ir para cualquier lado, debe ir para un lado, debe ir en el sentido del proceso, del progreso, de la evolución que marca esa ley. Y ahí es donde habla de la vocación y la misión históricas de cada generación. Es decir, nace una nueva sensibilidad vital. Una generación de personas comparten esa nueva sensibilidad vital. Hay algo respecto de lo pasado con lo que están en conflicto, con lo que están en beligerancia. Hay algo que tienen que cambiar. Y eso es lo que despierta en la generación, o eso más que lo que despierta, lo que se traduce en la generación como una vocación y como una misión. Porque ahí es una responsabilidad histórica. Y entonces, ante esa vocación y esa misión, ¿qué podemos hacer? Se puede honrar o se puede defraudar. ¿Sí? Eso que nos tocó hacer como generación. No importa si es una generación, digamos, si es un momento de desarrollo y crecimiento o si es una época de polémica y beligerancia. Sea que estemos en la generación nueva o en la generación anterior, en tanto generación tenemos una vocación y una misión histórica que son propias. Son propias de la generación, no son individuales. ¿Sí? Es una misión como generación. Y finalmente lo que busca Ortega con todo este planteo es fundar una metahistoria. Es decir, una historia que analice la historia, una historia que descubra los ciclos y los ritmos del desarrollo humano y que a su vez permita predecir el futuro. Por esto, ¿no? Una vez que se conoce esa ley, uno puede saber para qué lado van a evolucionar las generaciones. A todo esto que les estuve exponiendo hasta ahora, hay muchas críticas y muchas dudas que comparto con ustedes. Por un lado, el intento por superar los dualismos fracasa, ¿no? Porque siempre está manejándose en estos dos registros, el de lo vital y el de lo racional. Aunque lo que busca es conjugarlos, no dejan de ser polos de la misma discusión. Por otro lado, habla que hay una ley que explica todo y por la que se rige todo, pero nunca nos dice cuál es esa ley. En un momento, que es algo que ahora no les conté, pero que hace a estas distinciones entre las vanguardias y las retaguardias, en realidad es una herencia de Ortega de las discusiones históricas del siglo XVIII sobre quién es el protagonista de la historia, ¿no? En el siglo XVIII los historiadores decían, ¿quién es el que hace que la historia se mueva? ¿El héroe o el pueblo? ¿No? Esa era una discusión histórica del siglo XVIII. Ortega, ¿qué va a decir? Son los dos. El héroe por decirlo de una manera, ¿no? Él habla de personas egregias, esas que se destacan, las personalidades de las épocas. Y el pueblo, que es el raso, y no es muy poético, digamos, habla así como algo que, digamos, con unos términos que resultan chocantes. Pero bueno, esta distinción, héroe-pueblo, que por supuesto él las piensa articuladas,
supone una diferencia casi ontológica, es decir, el que es pueblo no puede salir de ahí, y el que es héroe no puede dejar de serlo, puede traicionar su misión, ¿no? Puede no hacerse cargo de su sensibilidad y de su misión de ser la vanguardia de la generación, pero no puede dejar de ser lo que es. Y a mí me parece que esto que él plantea como una diferencia casi ontológica, ¿no? En el sentido de una diferencia en cuanto a lo que lo hace ser lo que es, se ocultan un montón de inequidades, ¿no? Porque quienes son pueblos seguramente son personas que no acceden a la educación, que no tienen derechos básicos como comida, alimento, vestido, vivienda, y esos son los pueblos. Entonces, me parece que le adjudica a condiciones socioeconómicas un carácter ontológico y a mí no me gusta. Me resulta muy conflictivo esa distinción. Pero Y por otro lado, a principios del siglo XX, por ejemplo, te digo algo que me parece a mí, los héroes, te estoy hablando en la época de las guerras mundiales y de toda la persecución ideológica que hubo, los héroes también fueron los artistas, que podían expresar lo que sucedía en el pueblo, y bueno, fueron los perseguidos, y no había una cuestión de poder ahí que generara mucha desigualdad, porque ellos también no tenían muchos accesos, no tenían, sin embargo, se animaban a comunicar lo que sucedía en el pueblo, y sin querer fueron los héroes, que fueron todas las vanguardias y todo eso en la época. Y no veo la inequidad, porque ellos también eran perseguidos, y todo. Me parece que como que limitás el héroe a una situación de poder que por ahí no corresponde. Porque el héroe también puede ser como más espontáneo, como una cuestión de, justamente en la posibilidad de la sensibilidad, que es la que tenían los artistas, ¿no? La sensibilidad de comunicar. sí. Estoy, digamos, hablando de esta, no del rol del héroe, no es que o el héroe o el pueblo tengan una responsabilidad sobre esa situación, ¿no? Sino lo que critico es que esta duplicidad que plantea Ortega supone que entre héroe y pueblo hay una diferencia que nunca se va a poder salvar, ¿sí? Que el que nació para héroe sea, claro, sobre todo este lenguaje que después fue tomado por esto que se llamó vanguardias artísticas, la de vanguardia viene de este lado, ¿sí? El llamar vanguardia a este que va adelante, digamos, es otro modo de decirle héroe a las vanguardias. Lo que yo discuto es esta distinción entre héroe y pueblo, que el héroe nunca va a poder ser pueblo y el pueblo nunca va a poder ser héroe, porque hay una diferencia esencial entre ellos. Y a veces, es cierto lo que vos decís, que no necesariamente el héroe es un millonario, pero sí que la condición de pueblo o la posibilidad de pensar condiciones diferentes, sensibilidad diferente, es un privilegio, que al que no todos acceden. Cuando sos pueblo... Pero es un privilegio natural. El acceso a distintos planos de la sutilidad, de la sensibilidad, de todo, es una condición natural, no es una condición adquirida. Explícame qué sería natural. Y me parece que por más formación que tengas, que por más acceso a la información, a la formación, a las distintas posibilidades que te da lo económico, si no tenés de base en tu sustrato íntimo, personal, en los mundos internos tuyos,
esta condición de poder acceder a la sutilidad, a la existencia desde otro plano más sensible, no. ¿Me entendés? Hay cosas que son naturales, que no tienen que ver ni con la formación ni con las posibilidades. Por algo hay personas que acceden a lo que es el plano, bueno, no plano, pero a las posibilidades de la música, y otros tan siquiera ni la escuchan. ¿Entendés a lo que voy? Entonces Sí. quizá por una cuestión natural de acceso a diferentes planos sutiles, una persona puede transformarse en el héroe este que vos estás mencionando. Y no tiene que ver para mí con el acceso a lo material. Te entiendo y no estoy para nada de acuerdo. Creo que no hay nada natural en todo eso. Creo que si te crías con hambre, te crías con golpes, no vas a tener un margen para descubrir mundos internos ni la poesía. A mí me parece que hay condiciones materiales que son necesarias, que no son suficientes, pero son necesarias. Y que cuando esas condiciones mínimas, materiales, no sucedieron, no acontecieron, te condena a un tipo de existencia. Permiso, ¿puedo decir algo? Sí, claro. Yo sí estoy de acuerdo con lo que dice usted, profe, por el hecho de que un chico te llega con hambre y ha tenido hambre a lo mejor toda su vida, y por más que vos le des un buen desayuno, ese chico va a seguir teniendo hambre. O sea, lo vivimos en las escuelas diariamente, y la carencia de aspectos que tienen y la carencia que pueden tener de familia es muy, pero muy difícil de solventar y de tratar de ayudarlo. Uno trata, pero a veces no se puede. Es como que quedan como con ese estigma, o como el que es golpeado, como el que es violentado, o como el que es abusado. Creo que eso no se saca nunca más, queda marcado, y es muy, pero muy difícil tratar de llegar y de ayudar. Pero no te determina, vos podés salir absolutamente de cualquier situación, no te determina en absoluto, no es una imposibilidad para el después. ¿Me entendés? Y te lo No en digo, todos los casos, pero sí te determinan muchísimos más. En un alto porcentaje sí te determina. claro, En en un otros alto no. porcentaje Depende sí, de la persona también, no, pero no sí pueden en decir muchos que es casos sí imposible determina. el acceso a los planos sutiles si venís de planos más básicos, violentos y hostiles. No, yo creo que todas las personas podemos acceder a cualquier plano. Lo que creo que esta distinción que hace Ortega le está condenando a una parte de la sociedad a un rol del que no puede salir. Eso es lo que me molesta. Que esta distinción es casi ontológica, es casi esencial, digamos, y no hay modo de saltar de ser pueblo a ser héroe. Por más que compartas la misma sensibilidad vital, por más que seas de la misma generación. Entonces, una cosa es lo que dice Ortega, una cosa es lo que dice Ortega, y otra cosa es lo que podemos llegar a pensar nosotros desde nuestro conocimiento, desde lo que vivimos cada uno, pero según lo que dice él, sí. claro, entonces, digamos, este es como la otra lectura, ¿no? De esto de Ortega pasaron 100 años, y pasaron 100 años donde murieron millones y millones y millones de personas por ideas, digo, pasaron 100 años re densos, aunque todas las generaciones creen que su pasado inmediato es el más denso y el más interesante, y su generación es como la que tiene una situación excepcional, digamos, lo creen todas las personas, digamos, todas las generaciones. Pero lo que yo rescato del pensamiento de Ortega y de este concepto de generación es el intento por superar los dualismos, que aunque creo que fracasa, me parece que es un intento válido y que es una dualidad que nos atraviesa, ¿no? Como nos atraviesa la palabra, que no es nada, es invisible, y nos atraviesa por el cuerpo, porque si no fuera por el cuerpo no podríamos hablar, ¿no? Entonces, me parece que la palabra es la máxima expresión de
esa dualidad en la que estamos. Entonces, es un intento válido. También me parece rescatable esta cuestión de que hay una ley. Aunque no lo conozcamos, hay una búsqueda y hay una creencia en el sentido. Y también me interesa la idea de pensar la vocación y la misión, no como una cosa de pensar la vocación y la misión desde una perspectiva social y conjunta y humana, no solo individual. Por supuesto que también va a ser individual, porque lo social está compuesto por sujetos y por individuos con sus biografías, sus historias, sus accidentes, sus gustos. Entonces, por supuesto que la vocación va a estar atravesada por todo lo que hace a la individualidad. Pero a su vez, esa vocación individual se inscribe en una vocación de la generación, en una misión que tiene la generación. Y eso me parece como lo más interesante. Para terminar y para poder discutir estas ideas y otras seguramente, les propongo hacer un trabajo en grupos. He hablado con Noelia de hacer grupos de 5, podría ser, ¿no? 5 o 6 personas para discutir 2 cuestiones. Primero, de cómo nutrir estas preguntas que les puse acá. ¿Cómo podríamos nutrir de contenido la idea de generación? ¿Sí? ¿Cuáles son las cosas que hacen a una generación? ¿Qué elementos? Y por último, esta división, digamos, entre lo biológico y cronológico, se alcanza con ser contemporáneo para pertenecer a la misma generación. Nosotras somos todas personas contemporáneas. Somos todas de la misma generación, no es para que opinen sobre qué generación es cada uno, sino de decir, alcanza con eso, puedo reconocer la generación, pero a lo mejor somos de la misma generación, aunque haya diferencia de edad, digamos. Podemos ser contemporáneas y coetáneas, o no. Así que si les parece, se pueden tomar 10, 15 minutos para debatir sobre esto en grupo. Les pido que alguna de las personas del grupo haga de relator de la discusión y después lo ponemos en común y seguimos discutiendo. Estoy terminando de armar los grupos, ahí les mando para que, porque no sé por qué me armó uno muy pequeño de 3, entonces estoy reorganizando. Ahí estamos. Buenísimo está. La idea era ahora intercambiar sobre lo que hablaron en los grupos, a lo que hayan alcanzado, algún aporte. ¿Te parece, Romy? ¿Sí? Que intercambien al menos lo que hayan llegado, lo que nos quieran compartir. Bueno, yo si quieren empiezo con, rompo el hielo, como quien dice. No tomé nota de nada de lo que estuvimos hablando entre el grupito, pero estuvimos hablando acerca de las oportunidades, las posibilidades que tienen las generaciones, que han tenido las generaciones a través del tiempo, ¿no? Este tema de ahora, por ejemplo, con el empoderamiento de la mujer, que hace
un tiempo atrás la mujer estaba encasillada en eso de esto tiene que ser así, vos tenés que aguantar esto, tenés que soportar esto. Y en cambio ahora la mujer tiene su propia voz, lucha por lo que cree que es lo mejor para uno. Entonces se ha convertido en su propio héroe, en su heroína, ¿no? Y hablábamos también el hecho de los chicos. Los chicos tienen, por ejemplo, esta generación actual, todas las posibilidades, quizás, no todas, pero tienen posibilidades para ser sus propios héroes, pero están como muy en ese letargo, en ese de, bueno, que lo haga otro, como que están en esto de que las oportunidades que las busquen otros, no quieren ser sus propios héroes, como que están en esto de, no me sale la palabra, de la ley del mínimo esfuerzo. Entonces, El facilismo, exactamente. te ayudo, Laura. Dale, dale. Era el esfuerzo versus el facilismo, pero también veíamos que nosotras como otra generación estábamos paradas justamente en una generación diferente. Entonces, Mariela, creo que es, no sé cómo se llama la otra chica, que decía, bueno, también los jóvenes vienen a traer otra impronta, otra manera, ¿no?, de ver. Eso también que vos comentabas del FODA, ¿querés comentarlo? De las fortalezas, las oportunidades en los jóvenes. Ajá. Es algo las debilidades y las amenazas. Exacto, me interesó trabajar con los chicos como para que ellos mismos se vayan presentando y vayan ellos mismos descubriendo de cosas de las que son capaces, de cómo pueden transformarse ellos en sus propios héroes, ¿no? El tema de las fortalezas, las oportunidades que tienen y las oportunidades que pueden crearse ellos mismos. Y cómo hay casos en que se quedan, no piensan en qué oportunidades pueden crear, sino que si no les viene la oportunidad desde la afuera, como que se quedan ahí, en esa situación. Entonces me gustó este año empezar trabajando con este tema, el de las oportunidades, el de las debilidades, las amenazas, y cómo ellos pueden ir buscando esa solución a esas amenazas y a esas debilidades, cambiarlas por fortalezas. Entonces, ir creando ellos mismos sus propias oportunidades. Otra cosa... Sí. Porque por ahí, como para sumar a esto, decíamos otra cosa que hasta dónde nuestras ganas de ayudar y de escuchar a las comunidades, en las escuelas, en las aulas, podemos transformar, y hasta dónde llega nuestro ego, ¿no? Yo decía, me siento una heroína y me siento la Madre Teresa de Calcuta, ¿y por qué mi ego se agranda cuando veo que puedo ayudar al otro? Y el otro tiene su camino y también tiene su proceso, ¿no?, espiritual. Entonces, eso, lo del héroe y del pueblo, es una contradicción que permanentemente estamos trabajando nosotros en nuestros roles, ¿no?, en nuestro trabajo. Te digo porque he ido anotando así palabras que estuvimos hablando. Sí, yo fui anotando esto del torcer destinos, el de cómo podemos nosotros ayudarlos, exacto. El de cómo podemos ir nosotros desde nuestro espacio, contribuir a que los chicos se conviertan en sus propios héroes, en que busquen, dejen de ser pueblo, que es a lo que se están acostumbrando, que lo hablábamos también en el caso de esto de la lucha docente, digamos, por nuestros derechos y todo lo demás, y cómo según la etapa que hayamos vivido en la docencia es por lo que quieren pelear o no. Está bien, tenemos muchas cosas autoimpuestas, pero como cada uno, según la generación, va luchando por sus propios derechos o no. Para mí también... Por su modo. Ahí está, bueno. Mariela. Sí. Esto de como por ahí ese héroe que se posiciona en el querer ayudar o servir, también nosotros estamos siendo retroalimentados ante cada situación que como que nos toca pasar en el aula, o esto de que por ahí vemos las distintas generaciones, somos distintos. Entonces es como que es una manera de, bueno, perdón, se me fue la idea que quería decir. Yo quería hacer un aporte con respecto a que decían que la sociedad muchas veces no sabe de ser héroe. Y yo no estoy muy de acuerdo, porque nosotros como mendocinos tuvimos una manifestación del pueblo, ¿sí? Muy contundente con respecto al agua, ¿sí?
Y yo creo que ahí fuimos héroes provinciales, nacionales, con respecto a un derecho que nos atravesaba a todos, desde el más pequeño, que iba en su cochecito, con su familia, con su madre, hasta el abuelo que iba con un andador haciendo este reclamo. Entonces yo creo que también el pueblo juega un papel de héroe, ¿sí? Cuando realmente hay algo en común entre todo el pueblo y cuando es avasallado sobre ese derecho. Sí, me parece también que entre generaciones, como hablábamos en el grupo nosotros, cada generación yo creo que aporta algo para ir enriqueciendo a la futura generación y aprende de las otras generaciones. En el caso nuestro, siendo docente, yo aprendo un montón de mis alumnos. Ellos me enseñan un montón y lo bueno ahora es que nosotros como docentes y con esta mirada que tenemos, escuchamos al alumno. A nosotros antes no nos escuchaban. A nosotros nos depositaban el conocimiento y las cosas eran así porque yo soy el profesor y es así. Y eso ha cambiado un montón. Así que nosotros en el grupo también vimos eso, también la posibilidad que tienen las nuevas generaciones con la tecnología, cómo nos enseñan y cómo nosotros nos estamos metiendo en ese mundo tecnológico que nos está avasallando minuto a minuto. Porque también es eso un beneficio para los niños y los jóvenes, porque realmente le abren las puertas al mundo. Y para nosotros es un nuevo aprendizaje, porque vamos aprendiendo a medida que van saliendo las cosas, que es fabuloso también, o sea, no me quejo. Me encanta siempre nutrirme de las nuevas generaciones. Siguiendo un poco al hilo de lo que dice Sebastián, que estábamos en el mismo grupo, lo que comentábamos también es, digamos, esta pregunta, y ahora releyéndola, esto que dice que cómo podríamos nutrir de contenido la idea de generaciones, ¿no? Entonces, ¿qué problema? Veíamos como que también esto del nutrir tiene que ver con la posibilidad de alimentar, ¿no? Entonces, ese alimento que se le da a las generaciones que vienen, y que hemos recibido de generaciones anteriores, a veces esa digestión de ese alimento, jugando un poco con la figura esa, ha sido una indigestión en algunos casos, o en algunos otros, una digestión justamente nutritiva, porque la búsqueda de la nutrición es esa posibilidad de justamente de sacar lo mejor de las generaciones anteriores. Siguiendo el ejemplo de lo que decía Romina al principio, esto que a lo mejor hemos aprendido, por ejemplo, en una reunión cuando nos pegaban en la mano y que después casi, digamos, instantáneamente e inconscientemente repetimos cuando somos adultos, esa información que se nos da, digamos, y que nosotros replicamos, teníamos nosotros esta consigna, ¿no? Que la nutrición siempre tiene que ir sí o sí de la mano de la conciencia, porque si no se pone conciencia en las cosas que se hacen, necesariamente lo único que vamos a hacer es simples reproductores de lo recibido y no vamos a poder hacer esa nutrición, esa digestión, ese discernimiento entre lo que se puede y lo que no se puede digerir, llamémosle así. Y generaciones estas, que son las que reciben esta información, sentimos que también están en capacidad y en posibilidad de hacer esa digestión diferente. Por supuesto que depende también mucho de lo que nosotros le podamos seguir aportando, y por eso la necesidad urgente de la implicancia en la conciencia, justamente, ¿no? Esto que decíamos en la clase anterior que nos devolvió a Pía, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros pudimos hacer el ejercicio de no juzgar durante un tiempo? ¿No? Que fue el ejercicio que nos dejó la clase anterior. ¿Cuánto pudimos hacer de eso? Y cuánto de eso es lo que podemos transmitir también en nuestras clases. A modo también de reflexión, ¿no? Todo esto que estamos... Yo quisiera aportar que esto que nos plantea Romina, creo que era
el nombre de la profe, no lo había pensado. Yo tenía la estructura de que la generación era se determinaba solamente por la edad, por la biología, por la etapa en la vida que nos tocó compartir, pero todo respecto de la edad. Y la verdad que es como charlábamos al interior del grupo. No sé, también en esto me parece que no hay algo tan taxativo. Soy de una generación en donde, por ejemplo, la crianza y el aprendizaje tenía ciertos mandatos y condiciones, pero también soy de la generación de mujeres que empiezan, por lo menos, empiezan a empoderarse. Yo creo que una condición no quita la otra. Por edad y por estudios y por crianza pertenezco a una, pero por caminos recorridos, por posicionamientos personales, por toma de posiciones, pertenezco a otra y la practico. Me parece que también en eso quizás es un paradigma distinto. No sé si estoy en lo correcto, pero es en lo que me parece. No puedo negar que soy de una generación de la concepción de la mujer desde un cierto punto de vista, pero también estoy en una generación de mujeres que se empiezan a deconstruir y a tomar otro posicionamiento. Entonces ahí saco el tema de la edad y me quedo con esto que decía la profe Romina, de que es ese aporte que uno hace, esa vinculación que se hace o esa sensibilidad que se tiene para pertenecer a una generación o a otra. Me parece que es así. En nuestro grupo tomamos la pregunta como nutrir el concepto. De todos los conceptos que nosotros habíamos leído, cómo podíamos nutrir nosotros ese tema de las generaciones, y bueno, se ve acá. Tiraron una pregunta en la mesa y a cada grupo lo atravesó diferente y pudieron responder diferente. Y para nosotros tenía que ver con eso, con los ejes sensibles que atraviesan un grupo de personas y no con los sustratos ideológicos de información y que traemos, ¿no? Porque, por ejemplo, el eje de las identidades atraviesa uno y toda la lucha de todo ese grupo de personas va dirigida a esa energía, ¿no? A otros los atraviesa lo ambiental y toda la energía de un grupo de personas, independientemente de la edad, del paisaje de formación, de un montón de condicionantes X, va dirigida a ese foco, a ese eje sensible que los atraviesa. ¿Sí? Y menos tenía que ver con la edad, porque hay personas que son vanguardia con sus coetáneos y que nadan perfectamente en el charco sensible de 2 generaciones posteriores. Entonces, para nosotras tenía que ver con esto, con los ejes sensibles, el nutrir ese, ¿no? Y que se vio perfectamente en esto de que tiraron amablemente esa pregunta que nos movilizó por todos lados, porque fíjense qué rico todo lo que fueron aportando. Bueno, nada, eso. Medio como que tomé la voz de mis compañeras, pero... Bueno, como para cerrar, porque tenemos que cerrar, tiene pie a que seguir con la clase, me gustaría rescatar algunas cosas de lo que dijeron ahora. Primero, las mujeres y niñas ahí como protagonistas de esto que parece que es una nueva sensibilidad, ¿no? Tal vez estos son los sujetos a los que hay que mirar y escuchar y de quienes aprender. Sergio hablaba de la indigestión, sí, Sergio, de la indigestión, ¿no? De la nutrir, digestión, indigestión. Yo creo que a cada misión de una generación
a la responsabilidad que decíamos que tiene cada generación, se suma algo que comentaba también Viviana, que uno puede ser facilitador o dificultador respecto de estas nuevas generaciones. Uno puede compartir o no esa sensibilidad, o sea, puede conocerla y adherir, o conocerla y no adherir, y pensándolo en términos de Ortega, y esto de que hay una ley que guía el proceso humano, deberíamos saber que cada nueva generación está haciendo algo en dirección al progreso, ¿no? Entonces, ¿cómo nos situamos ante las cuestiones de una nueva sensibilidad que a lo mejor no entendemos? Por más onda que le pongamos, hay cosas que no, a mí me pasa, hablo a mí, hay cosas que no entiendo. Pero ante eso que no entiendo, ¿qué digo? ¿Mocoso vaya a su casa? ¿O me dispongo a escuchar, digamos, me dispongo a entender y a respetar y a no juzgar, digamos, porque puedo intuir que ahí hay algo a lo que generacionalmente no participo, pero que hay algo. Ahí hay algo que late y que late no en uno, que late en muchos. Entonces, escucho, por lo menos, como actitud. Y respecto de la tecnología que comentaba Sebastián, es fascinante, también tiene que ver con esto de, que ahora va a profundizar Pía, ¿no? Del diálogo entre las generaciones, pero no perdería de vista la jerarquía de elementos que proponía Ortega, ¿no? Entre la sensibilidad vital como lo más íntimo y más compartido y más común, y esas otras cosas que se desprenden de la sensibilidad vital. A mí también me fascina la tecnología, me exaspera muchas veces, aprendimos un montón de cosas, pero no perder de vista cuánto hace eso a la sensibilidad de una generación. Es un modo de expresarla, ¿no? Como un elemento, como en algún... bueno, eso nada más. Romy, qué interesante todo. La verdad que hoy ha habido una construcción colectiva del conocimiento porque prácticamente lo que voy a pasar a hablar lo han mencionado todos y todas. Así que yo les quería preguntar si quieren que dé un poco de este contenido, si no puedo armar un PowerPoint. No va a haber intercambio, pero con voz, con audio, y los puedo guiar en el material, o me lanzo y doy el material, si no la propuesta era hacer una pequeña meditación. Son las 12, por eso yo les quería preguntar si tienen ganas de seguir. Yo creo que nos podemos llegar a extender hasta las 12:30. ¿Quieren que sigamos? Manito y seguimos. El que se tenga que ir puede irse, va a quedar grabada la clase, no hay problema. Igual Bueno, está bueno, Pía, que armes el Power y que nos quede con voz y con imágenes. Bueno, buenísimo. Ahí voy a pasar a Pía, compartir pantalla. Te agradezco, Romy, por todos tus aportes. Pía, porque se me terminó el horario que podía usar mi computadora. La tengo que prestar ahora. Bueno, Vivi, nos vemos. Pero sí hagamos la meditación, por favor. Bueno, entonces doy un poco el contenido, me vuelco a lo más trascendente que me parece que es el proceso histórico en el cual se encuentran las nuevas generaciones, por ahí para profundizar un poco ahí. Y bueno, y hacemos la meditación de cierre. Ahí voy a compartir pantalla. ¿Están viendo? Sí. Sí. Tengo mala señal, así que si me empiezo a tildar, voy a apagar la cámara. ¿Podría apagarla? Más seguro. Ah, es que no me veo ahora. Cualquier cosa, desactivo el...
Bueno, voy a hablar ahora del diálogo generacional. Esto muy interesante, los aportes que acabamos de hacer en el intercambio. Cuando, bueno, hablábamos de, Laura hablaba de que está habilitando a través de las preguntas, a través de reflexionar sobre conceptos existenciales, de alguna manera, va guiando destinos, ¿no? Es muy interesante eso, porque produce un intercambio, justamente un diálogo, ¿no? Que permite la reflexión, que permite problematizar conceptos, que permite cuestionarme actitudes, permite cuestionarme en qué estoy. Entonces habilita, aportó Laura. También cuando Seba dijo, aprendo de mis estudiantes, ¿no? Como ese intercambio que se da en la comunidad va generando estos intercambios van generando un aprendizaje continuo en uno y en el estudiante o la estudiante. Muy interesante este aporte que yo para desarrollar este concepto tomé a Paulo Freire, que habla del diálogo, ¿no? Él sostiene que el proceso educativo no es un depósito de conocimiento, sino que es un acto consciente que sirve para la liberación. O sea, el autor sostiene que el proceso educativo es claramente una relación dialógica, es decir, que se establece entre el educando y el que educa, el educador, al momento de educar, asimismo se está aprendiendo y se está educando a través de ese proceso diálogo, ¿no? Que se establece. Esta pedagogía de Freire la tomé acá porque toma justamente el concepto de diálogo, ¿no? Claramente el diálogo habilita, orienta hacia la acción y a la reflexión, y no hacia una cuestión reproductiva de contenidos sobre un cierto orden establecido, que como que viene del pasado y es absoluto y permanente, inalterable, y que a la vez el autor sostiene que genera como una dependencia en los estudiantes, las estudiantes. Es decir, todo el sistema como tradicional, en donde permanentemente estoy llenando de contenido, como si los estudiantes estuvieran tragando, repitiendo contenidos, lo que genera no solo es una reproducción en la sociedad de ciertas formas y conductas, sino genera asimismo una dependencia, es decir, de alguna manera el estudiante queda, digamos, en una actitud pasiva frente a su vida, ¿no? Entonces lo interesante que propone este autor es que mientras yo pronuncio en el aula, esto se retorna problematizado y esto genera un nuevo pronunciamiento, es decir, como que a través del diálogo se van transformando contenidos, se va reflexionando, se va humanizando el mundo. En definitiva, el diálogo es fundamental, pero no como algo que pronuncia el educador y en forma acabada reflexiona e impone, ¿no? Sino como aquel diálogo que permite una retroalimentación, que permite una cierta reflexión continua y comunitaria, entre todos y todas. El diálogo para Freire es una exigencia existencial, o sea, para él es fundamental porque es el encuentro donde se solidariza la reflexión, la acción de los sujetos, de esa forma salen al mundo para transformarlo y humanizarlo. O sea, ya repitiendo un poco lo que dije recién, no es un mero acto de depositar ideas o pronunciar ideas que se consumadas en la propia persona que las expresa,
tampoco es discutir en forma guerrera, y ¿me están viendo ahí? Porque creo que... Sí, siempre te estamos viendo. Sí, sí. Sí, sí. Y tampoco es lo que decía, tampoco es una discusión guerrera o polémica sobre las cuestiones, sino se tiene que establecer un diálogo amable. En la bibliografía que nosotros trabajamos, de la pedagogía humanista, propone estas 5 llaves del aprendizaje que las hemos estado estudiando a lo largo de todo el postítulo. Estas 5 llaves permiten abrir puertas, espacios en el psiquismo y facilita en el espacio educativo que se manifieste lo nuevo, que se construyan en forma conjunta conocimientos. Habíamos estudiado la atención, el buen humor, la afectividad, el tema del ambiente, la importancia de un ambiente amable, y uno de los componentes de una de las 5 llaves es el diálogo generacional. Ahí al lado les anoté las unidades, los módulos, como para que ustedes tengan una guía. No sé si... De todas maneras, todos los contenidos están interrelacionados, pero como para que ustedes puedan guiarse, me pareció interesante agregarles. Para el humanismo universalista, o sea, en la temática de desarrollo de educación, Silo propone que los espacios educativos habiliten a las generaciones, que sean habilitadores de las generaciones, que les permitan ese espacio habilitar a las personas para que en ese espacio se cuestionen y piensen, bueno, ¿para qué estoy acá? Voy a desarrollar mis habilidades, voy a ser apto, voy a desarrollar mis capacidades, ¿para qué? ¿No? Es habilitar al ejercicio asimismo de una visión no ingenua de la realidad. O sea, el espacio educativo no debe mostrar una realidad como absoluta, como algo permanente, sino debe cuestionar esa realidad, ¿no? Tiene que ser habilitador y poner la mirada en que esa realidad se transforma permanentemente a través de la acción humana, y no es simplemente un paisaje que viene del pasado y que me es impuesto como algo lineal permanente, sino resaltar, digamos, que la acción humana es la transformadora del mundo, ¿no? Habíamos estado estudiando en la clase anterior el tema del paisaje de formación, que habíamos dicho que, bueno, tiende mecánicamente a perpetuarse en nosotros, no es fácil su modificación, que es como nuestro trasfondo de interpretación de la realidad. El solo hecho de ponerlo en revisión, observarlo, atenúa su influencia y puede permitir mayor flexibilidad y apertura. Esa es la propuesta, ¿no? Estar en permanente observación y revisión de nuestro paisaje. En el diálogo y no en la confrontación, los y las actores del espacio educativo mejorarán, sin duda, su disposición y disfrutarán cotidianamente del desafío de aprender y transformarse. A continuación, yo había buscado unos extractos del informe de Ipsos, que es un informe que se basa en estadísticas, principalmente fue utilizado para el tema de publicidad, pero es importante y es muy gráfico en el sentido de que, bueno, acá como estuvimos viendo con Romy, esta línea de tiempo está estructurada por procesos biológicos o ligado a lo biológico, ¿no? Está dividido por edades, pero con otra variable que es la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, de acá viene el concepto o la generación Z, esto que se ha creado ahora, la generación alfa, la generación Y, que son los millennials, generación X, y ahí va cada generación con sus avances tecnológicos, ¿no? Que fue incorporando cada una. A nosotros como profesoras nos interesa el hecho de resaltar estas 3 últimas generaciones, ¿no? Los millennials, los centennials y la generación alfa,
que sería en nivel inicial, secundaria y primaria. Obviamente que los SENS podrían abarcar más edades, pero como para que veamos cuáles son las tecnologías que están interactuando con las generaciones, digamos, divididas biológicamente. Tenemos que los millennials son nativos digitales, los centennials directamente están totalmente conectados, y la generación touch, que son los más chiquititos, tienen un manejo por eso touch, porque tienen un manejo con los dedos de las tablets, de los celulares, impresionante cómo lo manejan. Entonces me pareció muy gráfico verlo, para comprender, o sea, también cómo estamos interactuando con estas generaciones en donde tienen el HD, la tablet, el Drive, el celular, YouTube, música, PlayStation, o sea, está muy apuntado a la imagen, ¿no? A lo visual. Y esto es interesante para estrategias pedagógicas también. Acá en esta línea de tiempo habla de la generación cyborg, o sea, generación de seres humanos con extensiones tecnológicas en sus manos. Podemos decir que el celular es una extensión de ellos mismos, de las generaciones nuevas, o sea, es su objeto en el mundo, los refleja, los conecta. También la computadora con internet. Esta es la generación que nace totalmente conectada, maneja plataformas, pasa 4 horas al día conectado o más. Miren, la televisión queda en un lugar bastante, solamente se usa puntual, digamos, se utiliza para ver series y deportes. La tablet, el smartphone, formato tablet, ¿no? Para redes sociales, juegos están entrando en desuso, según este informe. Los videojuegos, que antes en la generación millennials era utilizado por mujeres y varones, ahora es utilizado más que nada por varones. Y bueno, este es el proceso, digamos, de los cambios sociales, donde nacen estas generaciones, y me parece interesante que lo pudiéramos observar. Justamente han estado hablando de los feminismos y las diversidades, es un tema que se tocó. Acá faltarían los derechos ambientales, cómo se fueron incorporando. Pero sin dudas esta es una generación que nace con la amplitud de derechos, es decir, con la reforma de 1994 se incorporan los tratados de derechos humanos en el artículo 75, inciso 22, se incorporan los derechos ambientales en nuestra máxima normativa que tiene prelación el resto del cuerpo normativo a la Constitución. Entonces estos deben, como el pilar básico, y la responsabilidad asumida tanto socialmente como por el Estado de respetar y llevar a cabo políticas públicas en ese sentido. Entonces podemos ver que a partir de la incorporación se produce una aceleración de incorporación de leyes. El informe dice que en menos de 10 años se promulgaron y debatieron más leyes que promovieron la inclusión que en el siglo pasado, es decir, hay un aceleramiento de incorporación de derechos, ¿no? De igualdad. Si nos vamos un poco para atrás, es interesante ver esto que se tocaba, que Romy hablaba de la acumulación histórica y los ritmos históricos, ¿no? Porque esto no fue aislado, el avance de estos derechos de la mujer no fue en forma aislada. Acá tenemos el primer antecedente en 1947 del voto femenino, pero sin embargo podemos decir que en 1969 la mujer continuaba en la Argentina siendo incapaz, o sea, no podía trabajar ni ejercer el comercio. Se produce una reforma y ahí se incorpora la incapacidad relativa y la mujer empieza a poder trabajar hasta su casamiento, hasta que se casara y contrayera matrimonio, en donde nuevamente pasaba a ser una persona incapaz. Y para sus actos, digamos, para trabajar, para estudiar, necesitaba autorización de su marido. Estamos hablando de 1969, como para que podamos ver en contexto también cómo se produjeron estos cambios tan acelerados, ¿no? Asimismo, la mujer
el nombre de los hijos, la tutela de los hijos, el domicilio conyugal lo fijaba el hombre, es decir, la mujer totalmente no tenía derechos prácticamente civiles. Bueno, luego viene el derecho al voto, acá está en el 47, fue aproximadamente en el 47, está bien. Y a nivel internacional, o sea, tengan en cuenta que acá está terminando a nivel internacional la Segunda Guerra Mundial en el 45, que marca un cambio mundial, ¿no? Hay como algo universal que se produce con la incorporación de los derechos humanos a nivel internacional, se empieza a hablar de esto. En 1981, a nivel internacional, se sanciona la CELAW, que es la Convención Internacional de los Derechos de la Mujer, que es trascendente esta convención porque se da por sentado que el mundo es androcéntrico, o sea, que la mujer sufre una discriminación estructural histórica, y surge allí la necesidad, digamos, públicamente de reconocer y proteger sus derechos civiles y políticos, ¿no? Parte por asumir, como les decía, que el mundo es androcéntrico, que la mirada está centrada en el varón que asimismo es blanco, heterosexual, sin discapacidad, con patrimonio, que pertenece a un país central, ¿no? Está digamos que parte de esa base, que es muy importante, esta convención es revolucionaria, ¿no? Porque cambia el paradigma y se le reconocen, digamos, los derechos a la mujer a la planificación familiar, se reconocen que hay desigualdades laborales, y se reconoce también que debe haber transformaciones culturales profundas para que esto cese. Esto fue en 1981. Otro suceso que quería marcar es un poco anterior, en 1969, donde se habla donde se producen las revueltas de Stonewall en Estados Unidos, que empieza a visibilizarse el colectivo LGBTI+, ahí se producen, digamos, la represión en Estados Unidos y empiezan las marchas por el orgullo. Nuestro proceso histórico, justo estábamos en dictaduras, Latinoamérica estaba sumergido en dictaduras, pero es interesante ver cómo a nivel internacional se iban produciendo ciertos cambios, ¿no? Quería mencionar esos hechos. Recién acá, en 1992, tenemos la primera marcha LGBT. Y bueno, y acá podemos ver cómo se producen los cambios, ¿no? La incorporación con los avances tecnológicos, ley de reproducción médica asistida, tenemos el cupo laboral trans, se aceleran todos los procesos, los derechos de estos colectivos gracias a los movimientos feministas y a la teoría feminista también, y se producen fuertes cambios. En los años 90 también es interesante ver que se incorporan las teorías queer, que bueno, debaten, digamos, el orden establecido tanto en la familia como en el Estado, plantean que tanto los feminismos como las diversidades tienen que romper con el esquema binario mujer y hombre, que de hecho reproducimos constantemente, es algo que está instaurado en nosotros, como decía Romy recién cuando nos explicaba lo de las generaciones. Entonces estas teorías también son muy importantes y bueno, a medida que va pasando el tiempo se van produciendo cambios sociales y estructurales que tienen mucho que ver con estos sucesos, con estas teorías que se vienen desarrollando. Podemos agregar también la parte ambiental, o sea, en 1994, y a nivel internacional las convenciones de derecho del ambiente comienzan en 1972, en 1997 es el protocolo de Kioto en Japón, bueno, también hay mucho de ambiental en esta línea que toda esta generación, los millennials, que ya habíamos alcanzado la edad adulta,
y el ascenso de la generación Z los tiene incorporados en su cotidiano, o sea, ya están, estas generaciones han nacido con la amplitud de derechos, que me parecía importante resaltar. Bueno, de esto estuvimos hablando, del feminismo, lo tocaron muchas de las compañeras, hemos estado hablando... ¡Ay, perdón, se me ha pasado! Voy cerrando esto entonces, amiga. Tenemos la generación del otro, se dice que esta es la generación del otro, donde son mucho más plurales, flexibles, hay valores globales, acá tendríamos que ver cuáles son los valores globales. Entiendo que el ecologismo, el feminismo, o sea, el respeto a la igualdad de género y diversidad es uno de los pilares. Habría que ver ahí el tema del dinero, cómo está conjugado, o sea, qué valores globales hay, pero esta generación apoya valores globales. Se dice que no la caretean, es decir, que son frontales, van de frente. También sostienen lo natural versus lo deconstruido. Hay una tendencia a deconstruir, cuestionar todo, ¿no? Del narcisismo selfie, dice el informe, al interés por el otro. Evidentemente, esta generación está interesada por el otro, por el respeto a la diversidad, apuntan a un humor inofensivo, diferente a la sensibilidad de las generaciones anteriores, ¿no? En ese sentido. Y bueno, acá para la comunicación Z sostiene que hay que valorarse un mensaje, que debe ponerse de manifiesto un mensaje motivador, siempre tengo que tomar situaciones comunes de gente real, ¿no? Romper con el molde, basta de estereotipos, pensar en plural, ¿no? Representar a la diversidad, y bueno, obviamente es multiplataforma. Utiliza la compu y el teléfono en forma permanente. Esto es un poco para ilustrar en qué están las nuevas generaciones, así una síntesis. Bueno, eso más o menos era para ilustrarles en qué estaban las nuevas generaciones, más que nada ligado a lo biológico, ¿no? Y a los avances tecnológicos. Y ahora quería... Sí, André. No, que estamos muy sobre la hora, Pía, entonces no sé si quieren... Sí, la idea es hacer ahora la meditación. Bueno. Quien quiera quedarse, sí, obvio. Bueno, quien quiera cerrar la cámara. Me pongo en una posición cómoda. Y cierro los ojos. Mi cuerpo. Y descubro qué puntos tengo tensos. Una vez que identifico ese punto, o esos puntos donde hay tensión, contraigo con fuerza, poniendo mi mente en ese punto, y aflojo todo mi cuerpo súbitamente. Voy a hacer 3 veces esto de tensar y aflojar mi cuerpo.
Tenso mi cuerpo, los hombros, las piernas, contraigo y aflojo. Una vez más, voy a contraer mi cuerpo, voy a visualizar esa tensión, voy a contraerlo y voy a soltar. Observo mi mente y descubro qué pensamientos me invaden. Intento correrlos, intento sacarlos. Estoy como en un lago. Estoy calmo, en silencio. Siento mi corazón. Observo mis emociones. Ahora evito el sobresalto. Relajo mi corazón. Ahora imagina una esfera transparente y luminosa, que bajando hasta ti, termina por alojarse en tu corazón. La sensación de la esfera se expande desde tu corazón hacia afuera del cuerpo, al tiempo que amplías tu respiración. Entonces, pide con fuerza por ti. Por tus seres más queridos. Pide con fuerza para alejarte de todo aquello que te trae contradicción. Pide porque tu vida tenga unidad. Alejar la contradicción es lo mismo que superar el odio, el resentimiento y el deseo de venganza. Alejar la contradicción es cultivar el deseo de reconciliación con otros y con uno mismo. Alejar la contradicción es perdonar y reparar 2 veces cada mal que se haya infligido a otros. Entonces, a medida que el tiempo pase, comprenderás que lo más importante es lograr una vida de unidad interna,
que fructificará cuando lo que piensas, sientas y hagas vaya en esa misma dirección. La vida crece por su unidad interna y se desintegra por su contradicción. Hermoso cierre de clase, gracias, Pía. Interesante, ¿no? Para que lo lindo de los sábados también es esto de que todas estas reflexiones que se van dando en estos espacios nos acompañen, ¿no? Porque justo son fines de semana que también uno está como en otras frecuencias y es lindo para seguir profundizando, ¿no? Todo, digo, lo he visto en cada clase y lo hoy de generación. Bueno, nos hiciste crack, Romy, gracias por tu valioso y gran aporte. Gracias, quedamos a ustedes por así con invitarme. muchos interrogantes. No sé si le gustaría a alguien comentar algo corto, ya cerramos, pero también, bueno, decir que va a estar todo, ¿no, Pía, en la plataforma en estos días? Sí, va a estar tanto todo. Lo que presentó Romy, vos, bueno. Sí, lo vamos a subir. Y bueno, y el tema del trabajo integrador, que es lo que viene, las condiciones y la propuesta, digamos, va a estar también en plataforma, la voy a poner en el mismo foro, lo voy a explicar por ahí, así no perdemos más tiempo. Claro, y ahora faltaría una actividad en el foro, vendría. Claro. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Bueno, Romy, estamos muy agradecidas, la verdad que ha sido una clase increíble, nos ha movido todas las estructuras mentales, todo lo que comprendemos de la historia se sacudió. Nos replantea muchos conceptos. Y también, muy interesante, te agradecemos un montón. Sí, es interesante pensar los malos entendidos o las dificultades por fuera de lo individual. Me parece que eso es como el resumen por ahí más productivo, ¿no? A la hora de pensar en las situaciones actuales o pasadas. Muy bueno. Les agradezco a todos y todas. Ahí están escribiendo en el chat. Bueno, y seguiremos conectados por plataforma ahora. Esta es nuestra última clase virtual. Y vamos a seguir hablándonos por la plataforma, comunicándonos ahí, para darle el cierre a este postítulo. Les dejo un abrazo grande a todos y todas. Si quiere alguien quedarse charlando sobre algo que había quedado pendiente, no hay problema. Y si no, nos estamos encontrando. Les dejo un abrazo grande. Un abrazo para todos.